yo soy Marily Díaz y este es el Storytime de hoy, enviado por una seguidora. Me animé a escribirles y contarles mi triste historia para desahogarme un poco de este dolor que llevo por dentro. Nací en un hogar donde mi padre era un celoso enfermizo y mi madre dependía psicológicamente de esa relación tan tóxica. Aún la recuerdo cuando entre lágrimas siempre nos decía a mí y a mis hermanos: si aguanto todo esto es para que ustedes crezcan con su papá. Ya se imaginarán qué clase de vida era aquella. Mi mamá no podía retrasarse ni 10 minutos para llegar del trabajo a la casa porque ya se armaba un pancho con mi papá. Le contaba hasta el tiempo y era una vida muy miserable, ya que no solo mi papá peleaba con mi mamá, sino que arrasaba también conmigo y mi hermana. Así viví por años. Cuando cumplí la mayoría de edad, decidí huir. Estuve sola un tiempo, pero después conocí a alguien y no pasó mucho cuando decidí casarme con él. Era un hombre mayor que yo. Me llevaba 14 años. Grave error. Para mi desgracia, los problemas empezaron el mismo día de la boda. Recuerdo que en el festejo, mi mejor amiga se nos acercó, me abrazó y le dijo a él: Cuídala mucho, es mi mejor amiga y nos compartimos todo, hasta los enamorados. Pero era solo un chascarrillo. Hasta nos empezamos a reír las dos, pero pude notar que a mi ahora esposo no le cayó en gracia. Se veía muy molesto y pues disimuló hasta que llegamos al cuarto donde ya vivíamos. Y fue ahí cuando recibí la primer golpiza. Fue horrible porque recordé la vida que tenía con mis papás y me entró muchísima nostalgia. Y dirán ustedes, ¿pero por qué te pegó? Pues el hombre pensó que lo que había dicho mi amiga era verdad y su imaginación voló. Pensó que mi amiga y yo hacíamos tríos y éramos unas degeneradas. Pero bueno, al día siguiente me pidió perdón y como yo era el resultado de un hogar tóxico, lo perdoné. Sí, ya sé. Otro grave error, porque bien dicen que el que pega una vez, pegará siempre. Los malos tratos, infidelidades, porque claro que me puso el cuerno muchas veces, y las carencias económicas siguieron por 13 años, en los cuales yo tuve 4 hijos, 2 mujercitas y 2 varoncitos. Se preguntarán por qué, si él era abusivo, me dejé embarazar. ¿Por qué seguía ahí tanto tiempo? Y la respuesta es que yo necesitaba amar y sentirme amada, y llenaba esa necesidad con mis niños. No me daba cuenta cuánto daño hacía a mis hijos cuando ellos veían que él me golpeaba, ya sea porque planché mal el pantalón de su uniforme. Porque cabe mencionar que el tipo era militar. O me golpeaba porque uno de los niños lloraba y no lo dejaba descansar. O si no, simplemente por desquitarse. Pues decía que yo no hacía nada, según él, que era una mantenida, floja, inútil. Recuerdo aún lo duro que era cuidar a los niños, la casa y al final trabajar porque por si todo aquello fuera poco, el tipo no me daba dinero suficiente para las necesidades de sus 4 hijos. Obvio, se lo gastaba con sus mujeres. Yo tenía que ver cómo le hacía para comprar zapatos o cosas para los chicos. De hecho, mi hija mayor un tiempo fue con los zapatos rotos al colegio y me daba mucha impotencia. Por eso decidí buscar un empleo. Pero eso sí, tenía que estar antes que mi marido en casa. Cuando supe que mi 4.º hijo estaba en camino, me cuidaba mucho de que él no se diera cuenta, ya que en mis embarazos anteriores me golpeó. Y eso causó que no cumplieran todas las semanas, así que me cuidé mucho. Yo le había comprado ya su ropita y todo, siempre teniendo cuidado que mi marido no la encontrara. Se vino enterando ya casi al final, porque hasta eso no hacía tanta panza, así que pude disimularlo bastante tiempo. Un día de diciembre, recuerdo que mi hija mayor, en ese momento tenía 11 años, le habían regalado una pintura de uñas y se las estaba pintando en el cuarto de su papá. Porque sí, el hombre tenía un cuarto para él, y era el único cuarto con televisión. Bueno, mi hija estaba ahí pintando sus uñitas y por accidente se le derramó el botecito en la cama. Cuando su papá vio la mancha, agarró el edredón y lo tiró al patio diciéndome: Lo quiero limpio para cuando regrese del trabajo. Pues bueno, lo levanté y empecé a lavarlo, pero cuando lo alcé para exprimirlo, sentí un terrible dolor en la espalda. Aún así, seguí lavando hasta enjuagar, pero ya había desprendimiento de placenta. Mi hijo llegaría ese día. Entré a la cocina e hice el almuerzo. Antes de ir al médico, mi marido regresó y almorzó. Se estaba alistando para salir y le dije que me sentía mal, que hoy llegaría el bebé. Me dijo: Pues ve al médico, yo iré a pedir licencia a tu trabajo. Cuando llegué con el médico me dijo que ya estaba en trabajo de parto, pero que debido a que mi otro hijo nació hacía casi 3 años por cesárea, él como médico no recomendaba un parto normal, así que me dio una larga receta de cosas que debía comprar para la cesárea y me dijo que con todo eso me fuera al hospital a las 8 de la noche, mientras tanto que guardara reposo para que la dilatación no avanzara. Me fui a casa y llamé a mi marido para decirle lo que había dicho el doctor, pero me respondió: ¿Y qué?
¿Quieres que yo te compre todo eso? Sabes que estoy ocupado. Ve a comprarlo tú. Espero tengas dinero. Claro, estaba ocupado con una de sus amantes. Con todo y miedo de que mi niño se me fuera a salir, fui, compré las cosas y regresé. Cuando él llegó a la casa, vio que no había yo hecho la cena y se enojó. Agarró a los niños, se los llevó a cenar y me dijo que me fuera al hospital, que él después iría. Agarré mi cajita de medicamentos y llegué. Como no había quien firmara para la cesárea, lo hice yo misma y mi bebé nació a las 10 de la noche. Cuando estaba en recuperación, entre sueños recuerdo ver la silueta de mi marido que me decía: No me defraudaste, es varón. Al día siguiente desperté. Me trajeron a mi bebé, que era pequeñito pero fuerte. Estaba hermoso. Ratito después llegó su padre con mis otros 3 hijos y me dijo: Acá están los chicos. Sabes que hay interjuegos en el cuartel y no me puedo perder los partidos. Y ahí me dejó con mi hija de 11, mi segunda hija de 10 y mi hijito de 3 añitos para que los cuidara mientras me recuperaba de la cesárea. Obviamente yo estaba preocupada porque era un hospital y los niños podían contagiarse de cualquier cosa. Al mediodía regresó, los llevó a almorzar y los volvió a traer en la tarde. Al día siguiente hizo lo mismo y yo estaba desesperada. Le dije que pidiera su permiso de paternidad, pero no quería, con tal de no perderse los benditos partidos y todo eso en el cuartel. Así que al siguiente día hablé con el doctor y pedí que me diera de alta. El doctor aceptó, pero me hizo firmar un papel donde yo deslindaba de responsabilidades a los doctores y al hospital al ser un acta solicitada. Y bueno, así de caótica fue la llegada de mi cuarto hijo al mundo. Cuando este pequeñito tenía apenas 9 meses, volví a ser golpeada por su papá, pero ese día mientras él me golpeaba, sin importarle que yo tenía al bebé en brazos, vi a mi hijita de 10 años corriendo por todos lados. Cuando él terminó de golpearme y se fue, mi hija mayor se acercó y me dijo: Mami, mi hermanita estaba buscando la pistola para dispararle a papá. Fue en ese momento que me di cuenta cuánto daño le estaba haciendo a mis niños y me dije a mí misma que sería la última vez que dejaría que su papá me golpeara, que ya no más. Un mes después, mi suegra llegó de visita. Yo la recibí con mucha educación. No supe sus verdaderas intenciones hasta que, a la semana, ojo, en esta semana yo había comprado todo en casa, hasta el pan que la señora comía era con mi dinero, ya que su hijo no me daba para la despensa. Pues un día empezamos a discutir y entre tanto me gritó que su hijo me mantenía, que yo tenía ese techo gracias a su hijo y cosas así que me sacaron de mis casillas. Olvidé toda la buena educación que tenía y le respondí que hasta el pan que se estaba tragando era con mi sueldo, que su hijo la amaba tanto que ni siquiera dejó para comprarle un pan. ¿Pa' qué dije eso? La señora se fue a quejar con su hijo al cuartel. Y sí, la verdad, yo estaba muerta de miedo. Sabía perfectamente que él llegaría a golpearme, así que huí de esa casa con mis 4 niños. Y ahí empezó otra etapa en mi vida. Hasta llegué a pensar que mi ex suegra fue la patadita que yo necesitaba para salir de ahí. Llegué a casa de mis padres pidiendo posada, busqué trabajo, pronto lo encontré y además volví a estudiar. Luego mis papás me alquilaron una casita que tenían ahí mismo para que estuviéramos más cómodos mis hijos y yo. Por fin, en mucho tiempo me sentía libre, sin tanto peso. Pero entre el estudio y el trabajo ya casi no veía a mis niños. Mi mamá me ayudaba a cuidarlos mientras no estaba. Ya cuando llegaba, pues me ponía a hacer las labores de casa y terminaba agotadísima. Era súper pesado, pero siempre traté de darle lo mejor a mis hijos. Que no les faltara comida, ni ropita, ni zapatos, nada. Después conseguí que el papá de mis hijos me diera una asignación familiar, que si bien no me alcanzaba, pero era algo. Años después, él se volvió a casar y mi hija mayor como que se sintió traicionada, pues me dijo algo que me quebró totalmente. Mamá, no podías haberte aguantado como todas las mujeres que son gordas para que nosotros viviéramos con mi papá. Cuando escuché eso, hasta me arrepentí de haber salido de aquella casa. Quizás mis hijos necesitaban a su papá. Quizás veían a sus compañeros de la escuela llegar o salir con sus papás y ellos no podían. A veces uno como madre piensa que está haciendo lo correcto hasta que se da de frente con la realidad. Yo seguí trabajando, tratando de darles todo lo necesario a los 4, pero mi madre, mi propia madre, al parecer pensó que era mucho el dinero que yo recibía por parte de mi exmarido. ¿Y qué creen? Decidió quedarse con mis hijos, o más bien con el dinero que me enviaba su padre. Así como lo oyen. Mi mamá empezó a poner a mis hijos en mi contra. Incluso hasta los llevó al psicólogo para tener pruebas del maltrato que según ella yo les daba. Pero no había nada.
La psicóloga nunca dijo algo al respecto. Un día mi hijito el menor, que ya tenía 7 años, me dijo: mamita, ¿qué quiere decir P-U-T-A? Porque la abuela le dijo a mis hermanos que tú eras eso. Hey, te tengo bien entretenida con el chisme, ¿verdad? No olvides dejar tu bonito like, un comentario y compartir el video. Eso nos ayuda mucho a seguir creando este contenido que yo sé que te encanta. Gracias. Me desconcertó muchísimo. ¿Cómo era posible que mi mamá se estuviera expresando así de mí y además con mis hijos? Pero lo dejé pasar. Sin embargo, mis hijos se estaban distanciando de mí. Una noche que llegué del trabajo, les llamé la atención por algo que hicieron y mi madre entró a mi casa, agarró a mis 3 hijos, los más grandecitos, y se los llevó a la suya. Pero luego regresó a golpearme. Me hizo caer y me estaba pegando en el suelo y juro ante Dios que yo no me defendí. En mi mente decía: no hagas nada, no te defiendas, es tu madre. Pese a todo, yo le tenía respeto. En eso entró mi papá y trató de quitármela de encima hasta que lo logró, pero mi mamá salió corriendo de mi casa gritando que yo le había pegado. Todos los vecinos me miraban feo y hasta mis 3 hijos creyeron lo que ella dijo. Menos el chiquito, pues había visto todo. Él fue el único que se quedó conmigo. Mi mamá se quedó con los otros 3. No me los quiso entregar y los puso más en contra mía, hasta que ellos mismos decían que ya no querían estar conmigo. Es increíble ver todo lo que ella hizo con tal de quedarse con el dinero que el papá de mis hijos les debía dar. Hasta abogada y todo metió. Abogada que pareciera chiste, pero era mi propia tía. Trataron de hacerme firmar unos papeles donde yo les daba cierta cantidad mensual, pero no acepté. Ese dinero era para mis hijos y, como les mencioné antes, ni me alcanzaba. Yo tenía que trabajar también para salir con los gastos, pues aunque 3 estaban en casa de mi mamá, yo llevaba la despensa, yo pagaba lo de la escuela, yo compraba sus cosas, yo todo. Pasaron alrededor de 3 meses hasta que lograron convencer a mi hijito, el más chico, de irse también con ellos. Cuando eso pasó, mi mamá fue a la casa a sacarme. Me corrió. Solo dejó que sacara algo de ropa y me dijo que no me quería ver ahí nunca más, que si me acercaba me iba a meter a la cárcel. Me fui por 3 años, pero después mis hijos me buscaron. Ellos en el fondo sabían que su abuela les mentía. Para esto ya mi mamá había metido papeles para que la mensualidad del papá de mis hijos ahora se la dieran a ella, que porque yo había abandonado a los niños. Así que bueno, ella ya había conseguido lo que tanto quería. Cuando regresé, mi papá me prestó una casita más pequeña para que estuviera ahí, y como mi mamá ya tenía el dinero, ya no necesitaba a mis hijos, así que los dejaba que fueran a estar conmigo. Pero a su vez, ellos ya estaban influenciados por ella. Mi hija mayor me corría de esa casa cada que quería y golpeaba a mi hijo menor, igual que su padre. Siempre me decía que yo era una floja. Un día nos corrió de la casa gritándonos horrible a mi hijo y a mí. Nos fuimos. Gracias a Dios yo trabajaba y mi hijo ya tenía 15 años, así que la íbamos pasando bien. Pero después mi hijo se acercó de nuevo a su hermana, la mayor, y mi papá nos convenció de regresar a aquella casita. Mi hijo me dijo que nos fuéramos ahí, que quizás su hermana ya había cambiado. Pues no, ella tiene todo el modo de ser de su papá, combinado con su abuela. Se comporta exactamente igual, y aunque la casa me la prestó mi papá a mí para estar con mi hijo, el más chico, pues se vinieron los otros 3 también. De alguna manera se dieron cuenta de que su abuela solo los quería para obtener dinero. Y el problema o lo triste no es que ellos vivan también aquí. Yo los amo, son mis hijos y quiero estar cerca de ellos siempre. Lo triste es que mi hija, la más grande, siempre que está molesta nos corre a mí y a su hermano menor. Cada que puede nos grita, nos insulta. Ahora ella tiene un hijo, me convertí en abuela y viven aquí mismo en esta casa. Pero es como si yo fuera la alojada. Ella me trata de lo peor y me da mucha impotencia porque yo me quedé sin trabajo hace tiempo. Hago manualidades para vender, pero siempre me dice que todo está sucio, que puras chingaderas hago, que quién va a comprar esas mugres cosas. Me dice que por qué no busco un trabajo de verdad y cosas que de por sí duelen. Ahora más cuando vienen de tus propios hijos. Han pasado años. Ella ya es profesionista igual que sus hermanos, excepto el menor. Mi hija lo ha corrido de la casa muchas veces y él se va,
Pelean mucho y prefiere irse, pero siempre regresa por mí. Él no pudo seguir estudiando y trabaja en lo que puede. Ahorita trabaja de seguridad y solo él me trae pancito, huevitos, a veces carne y otras cositas para comer cuando no tengo, ya que los otros 3 que son profesionistas ni un vaso de agua me dan. De hecho, hasta suelen decirme que de qué me sirvió trabajar tanto si ahorita no tengo nada. Ya se les olvidó que todo lo que trabajaba era para darle a ellos. Todo. Pero bueno, por fortuna tengo a mi piloncito, el que me ayuda y me cuida. Al menos no estoy sola. Pero siento que esta historia de maltratos y tristezas nunca terminará. Mi hija cada vez es peor y hasta mi padre me ha dicho que la saque de la casa, que ella me debe respeto y que no debo permitir que me trate de esa manera. Pero no lo hago por mi nieto. Amo con toda mi alma a ese pequeñito, pero no puedo evitar preguntarle a Dios qué estaré pagando para sufrir tanto.